Hola, buenas tardes. Bueno, antes de profundizar en el tema, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál fue la última conversación profunda que tuvieron con alguien? ¿Se acuerdan con quién fue? ¿De qué hablaron? Pero bueno, más importante, ¿cómo se sintieron después de esa plática? Porque todos hemos tenido esa conversación que nos deja con el corazón medio revuelto, medio en paz, haya sido algo lindo, algo difícil, algo que nos liberó o algo que nos dolió. Y claro, siempre está esa persona con la que nos podemos abrir, con la que sentimos que podemos decirle cosas que nadie más podría escuchar. Ahí, aunque no lo parezca, empieza todo, con sentir. Sentir es inevitable, es de lo más humano que tenemos. Las emociones son de las pocas cosas que no podemos ni fingir ni controlar del todo. Y aunque a veces querramos apagarlo todo por completo, tenemos que saber que esto es un privilegio, incluso cuando duele. Personalmente, durante mucho tiempo, para mí sentir fue casi un acto de valentía. Yo sentía que decir lo que pasaba por mi cabeza era como una exageración, algo que era mejor guardarse, aguantárselo para seguir funcionando, para no incomodar. Pero bueno, yo pensaba que entre menos dijera, menos daño iba a hacer. Poco a poco esa mentalidad la fui cambiando. Y hoy en día de lo que me he dado cuenta es que expresar lo que sentimos no nos hace menos fuertes, nos hace más conscientes. Hablar no es perder el control, sino intentar entenderlo. Entenderlo también es una forma de cuidarnos. Yo sé lo que es aguantarse este proceso de entendimiento, lo que es ignorar emociones para no molestar, para no preocupar, porque simplemente no tengo tiempo para eso. Hacer como que nada está pasando hasta que explotas. Lo más irónico es que, aunque a veces intentamos ignorarlo por completo, el que siempre se da cuenta es el cuerpo. El cuerpo guarda silencios, guarda palabras que no dijimos, guarda emociones que decidimos reprimir, guarda lágrimas que quisimos no soltar. El cuerpo no sabe fingir, el cuerpo solo acumula. A veces no sabemos por qué nos sentimos tan cansados, por qué sentimos ese dolor en el pecho así sin saber por qué, o por qué sentimos ese nudo constante en la garganta. No es debilidad, es emoción que busca salida. Sentir no solo pasa en la cabeza, pasa en todo el cuerpo, y cuando no lo escuchamos, termina gritando. Este grito no siempre es evidente. A veces se disfraza de apatía, de enojo constante o de distancia. Por eso creo que es muy importante recordar que si estás feliz, date permiso de sentir esa felicidad. Si estás triste, date permiso de sentir esa tristeza. Si estás enojado, date permiso de sentir ese enojo, porque todos tenemos el derecho de sentir, aunque no sepamos muy bien cómo manejarlo todavía, porque nadie nace sabiendo cómo sentirse bien. Todos aprendemos a prueba y error, a veces lastimando, a veces pidiendo perdón, o a veces guardando cosas que después nos pesan demasiado. Y aún así, seguimos intentando. E intentarlo cuando ni siquiera aún sabemos cómo, también es una forma de valentía. Las emociones no siempre vienen con instrucciones. Primero a veces tiene que llegar el caos y después, con tiempo, con paciencia, con apoyo, aprendemos a ordenarlo. Porque la vida no es para vivirse por encimita, con filtros o con máscaras para que todo se vea menos profundo. No, la vida es para vivirse completa, con todo lo que trae. Y sí, todo lo que pasa, pasa por una razón. Y esta razón normalmente no la entendemos hasta mucho después. Pero ahí está, y nos toca aprender de ella, aunque duela y aunque tarde. Hay ocasiones en las que este aprendizaje no llega como una solución o una respuesta, sino más bien como una transformación lenta.
Hace ya rato, en uno de esos momentos que te mueven todo por dentro, una persona cercana a mí me dijo algo que me dejó pensando. Me dijo: estás perdiendo tu independencia. No puedes vivir sin el recuerdo de lo que pasó. Te estás dejando arrastrar por memorias que ya no tendrías por qué cargar. Y aunque me dolió, tenía razón en algo. Yo me estaba aferrando a historias que ya habían terminado. No porque quisiera revivirlas, pero porque no sabía cómo transformarlas. Yo creía que crecer era olvidar, pero no. Crecer es aprender a hacer algo nuevo con lo que ya no podemos cambiar. Es aceptar que algunas cosas no se superan del todo y se integran. Porque sí, hay personas que te dicen: si eso no te sirve, si no te aporta, déjalo ir. Pero la verdad es que nadie más sabe lo que tú aprendiste al vivir eso. Nadie más sabe lo que cambió en ti pasar por ese momento tan intenso. Nadie más estuvo en ese momento contigo. Entonces, hay que aprender que eso nada más es nuestro. Y aunque hayamos tomado decisiones imperfectas, aunque hayamos actuado bien o mal, hay que saber que tenemos el derecho de estar orgullosos de quienes fuimos en ese momento, porque no siempre supimos cómo reaccionar a lo que la vida nos arroja. Hicimos lo mejor que podíamos con lo que sabíamos. A veces parte de esta transformación es aceptar y dejar de castigarnos por errores que no nos definen como persona, sino como personas que aprendieron. Porque nadie nos enseña a reaccionar al dolor en tiempo real. Hay cosas que solo sanan cuando somos capaces de bajar la guardia y reconocer ese daño y de soltarlo. Eso a veces significa una disculpa que nos cuesta decir o un perdón que tarda en llegar. Perdonar no es justificar, tampoco es olvidar. Perdonar es dejar de sangrar por la misma herida. Los momentos malos es muy difícil olvidarlos. Los momentos malos casi no se pueden olvidar. Y lo único que nos queda es transformarlos para que no se vuelvan un peso innecesario. A veces esto significa hablarlo con alguien, darte un tiempo para ti mismo o simplemente aceptar que no puedes solo y darle permiso a alguien más de que te acompañen en un tramo de este proceso. Porque cargarlo todo en silencio no nos hace más fuertes, nos hace cansados. Poder con todos solos no es sinónimo de fortaleza. Necesitar a alguien más no es fallar. Porque el verdadero alivio no llega cuando todo se soluciona. No, llega cuando por fin dices en voz alta eso que llevas tanto tiempo cargando en silencio. No porque la persona a la que se lo dijiste tiene la solución, sino porque por fin dejaste de cargarlo solo. Esto a veces es romperte un poquito para reconstruirte diferente. Del otro lado de la moneda también hay un aprendizaje. Porque no solo somos quienes se desahogan, tarde o temprano somos con quien alguien más se desahoga. Y ahí hay una lección muy importante cuando no sabemos qué decir. Pensamos 2 veces antes de hablar porque nos asusta decir lo incorrecto. O simplemente no tenemos las palabras. Y eso está bien. Porque lo que la gente busca cuando se desahoga contigo no es una solución, sino un lugar seguro. Este lugar seguro a veces puede ser simplemente que alguien te acompañe, que alguien te dé un abrazo o que alguien te escuche sin interrumpir. Por eso, regalar de nuestro tiempo para que otra persona no se sienta sola puede parecer poco, pero cambia vidas. Porque sentirse acompañado no elimina el dolor, pero sí lo vuelve más llevadero. Muchas veces es ahí donde nos damos cuenta que ya no somos quien éramos antes de todo lo que vivimos y no tenemos por qué serlo. Entre líneas, acabo de mencionar lo que puede llegar a ser sobrepensar, ya sea una situación, una respuesta o algo que ya dijimos. Sobrepensar puede ser un peligro, pero viene con el arte de aprender a soltar.
Porque bueno, la mayoría, cuando ya estamos cansados hasta el límite, tendemos a reaccionar igual. Intentamos ignorar lo que está pasando, hacemos como que nada, las emociones, ¿qué es eso? Seguimos adelante esperando que todo mejore mágicamente. Pero después de eso llega lo inevitable, la sobrepensada. Ese análisis de cada detalle, como si tu cerebro tuviera un botón de replay que simplemente no sabes cómo apagar. Como si pensar más fuerte fuera a cambiar el resultado. Lo sé porque yo he estado ahí y puede ser que tú también. Pero vivir entre lo que ya fue y lo que todavía podemos hacer es justo eso. Aprender a no quedarte encapsulado en lo que ya pasó, pero tampoco huir de lo que percibiste. No negar el pasado, pero tampoco vivir atrapado en él. Es encontrar un punto medio donde puedes decir, crecí. Porque todavía podemos aprender, podemos transformar lo que sentimos y podemos decidir. Porque el pasado ya pasó, pero tú sigues aquí y eso significa que todavía hay algo por escribir. Mi nombre es Gladys Torre y a mis 16 años, si algo he aprendido, es que hay un momento en la vida en el que te das cuenta que ya no eres la misma persona después de todo lo que pasó. Y eso asusta, porque nadie te enseña a vivir una versión nueva de ti. Nadie te enseña a habitar esa versión que comprende distinto, que reacciona distinto, que ve el mundo con otros ojos. Esta versión no está rota, está en construcción. Y aunque a veces queremos regresar, queremos volver a quien éramos, no se trata de regresar a quien eras, sino de decidir cómo quieres seguir con todo lo que ya aprendiste. Porque entre lo que ya fue y lo que todavía puedes hacer, está esa versión de ti que has construido hasta el día de hoy. Y eso, aunque no parezca mucho, es lo más importante. Gracias.